Hola, buenas. Este es el video tutorial para la tercer clase de la unidad número 2 de Geografía Turística de Área Metropolitana. Nosotros las clases anteriores habíamos comenzado a trabajar con la presentación, con el estudio del área metropolitana, habíamos visto algunos aspectos de carácter sociodemográficos, políticos y económicos. Nos quedaría ahora comenzar con la periodización histórica del desarrollo y evolución del área metropolitana. Se van a ver en este punto 2.2 que dice conformación del conurbano a través de los periodos históricos de nuestro país. Bueno, hay una serie de periodos históricos, el modelo exportador, el modelo de industrialización, valorización financiera y modelo neodesarrollista. En esta primera clase vamos a trabajar con el primero de esos modelos, en este caso con el modelo agroexportador o con el periodo correspondiente, mejor dicho, al modelo agroexportador. Antes de meternos específicamente con esos años y con esa época, primero vamos a advertir cómo vamos a separar en cuanto a años o qué criterio vamos a utilizar para la periodización histórica. Bien. El modelo agroexportador, por lo menos para esta asignatura, nosotros lo vamos a entender que transcurre entre los años 1880, correspondería con el punto 1 que están observando, 1880 a 1930. Bien. El segundo periodo, que lo veremos la clase que viene y corresponde con el modelo de industrialización, es de 1930 a 1976, y el tercer periodo, que corresponde con el modelo de valorización financiera, va de 1976 hasta inicios del siglo XXI, o sea, puntualmente hasta la crisis del 2001-2002, y luego nos quedaría agregar el cuarto periodo, que vendría a ser el modelo neodesarrollista a partir de la crisis del 2001-2002. Eso es como para que tengamos en cuenta más o menos cuáles van a ser los años, los momentos en que vamos a estar trabajando. Sí aclarar que en términos históricos, eh, desde ya que no hay un acuerdo generalizado respecto de cada uno de estos periodos, qué años utilizar para cortar, por así decirlo, eh, los momentos históricos. ¿Qué lo quiere decir con esto? No necesariamente todos los historiadores y todas las historiadoras aceptan o acuerdan que, por ejemplo, el modelo agroexportador vaya de 1880 a 1930. Hay quienes lo ponen empezando en 1860, otros ponen que termina hacia 1916. Eh, Quiero decir, hay ahí variaciones de años, lo mismo con los otros periodos, pero por lo menos para la materia nosotros los vamos a tomar de esta manera. Quiero decir, esto no es una ciencia exacta en donde todo el mundo acepte y acuerde con que los periodos históricos se atan eh, a estos años que estamos presentando para la materia. Y por otra parte, también a tener en cuenta que a medida que recorramos cada periodo histórico, ¿qué va a ser lo importante nosotros para identificar? Tres cuestiones que hacen justamente a la estructura histórica y al estudio histórico de un momento, de un país, de una provincia, inclusive puede ser de una ciudad en particular. Por un lado, el régimen político. ¿Qué significa esto? Cómo es la organización política en ese periodo de tiempo que sostiene y da viabilidad al sistema. Bien, el estudio del régimen político. Luego, un segundo ítem a tener en cuenta es cuál es el modelo de acumulación económico-productiva que garantiza, ¿sí?, la ocupación de la mano de obra, cuál es el modelo económico que rige a la sociedad en ese determinado momento. Y último y tercero, cuáles son los patrones sociales y culturales, o sea, de qué manera se conforma la sociedad de ese momento histórico determinado. Para cada uno de los periodos nosotros vamos a encontrar un régimen político determinado, un modelo de acumulación determinado y unos patrones socioculturales determinados. Cada periodo histórico, ¿por qué se caracteriza? Porque justamente tiene un régimen político, un modelo de acumulación y unos patrones culturales determinados y que son distintos de otro periodo histórico. Entonces, nosotros para observar, bueno, cómo se cambia de un periodo a otro es porque hay cambios o en el régimen político o en el modelo de acumulación o en los patrones socioculturales. Dicho esto, ahora sí vamos a ingresar al primer periodo que todos conocemos como el modelo de periodo agroexportador. Ese periodo habíamos dicho que nosotros vamos a comprender entre 1880 y 1930
Y haciendo justamente referencia a lo que veníamos mencionando en el slide anterior, respecto del régimen político, sería el ítem que tienen en el medio del gráfico. Sí, el régimen político es una oligarquía de carácter liberal conservadora. Ahora igual vamos a ver esto un poco con mayor detalle. El modelo de acumulación o el modelo económico es un modelo de agroexportación, en el cual Argentina se va a dedicar a la producción de materias primas, justamente de origen agropecuario, básicamente carnes, cereales como trigo, maíz, ¿sí? Carnes y distintos productos de origen agrícola para su exportación al resto del mundo. Eh, y luego, con respecto a los patrones culturales o al funcionamiento de la sociedad en aquel entonces, vamos a tener una fuerte contraposición, por un lado, en lo que es, y ahí lo pusimos entre comillas, esto de civilización y barbarie, en donde la civilización vendría a ser toda aquella influencia cultural proveniente del exterior, básicamente del continente europeo y puntualmente Europa occidental, y barbarie va a ser considerado todo aquello de carácter, digamos, criollo o propio o interno de nuestro país. Bien, para un poco profundizar esa contradicción se produce un ingreso de inmigrantes muy fuerte en aquel periodo y la búsqueda de la nacionalización de esos inmigrantes, o sea, cómo transformar a ciudadanos que naciendo en otro punto del planeta y residiendo en la República Argentina, trabajando en la República Argentina, cómo transformarlos en ciudadanos argentinos a esas personas que no han nacido en la Argentina, que no conocen la historia argentina, que quizás no tienen la idiosincrasia propia de la Argentina, que no reconocen, digamos, o no tienen por qué conocer justamente los próceres de la historia nacional. Entonces, ¿cómo transformar a esos inmigrantes en ciudadanos argentinos? Esto lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante. En este otro gráfico, la idea, lo que quiero, digamos, transmitir con el gráfico es la relación entre cada uno, digamos, de estos círculos o de estos globos que van apareciendo. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí en el centro? Arriba. Bien. Por un lado, la relación, en términos internacionales, la muy aceitada y estratégica relación en ese entonces de la Argentina con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido era el principal destino de aquellas exportaciones de carácter agropecuario que veníamos comentando. Esto es, carne, trigo y maíz, básicamente. ¿Sí? También en un primer momento también muy importante la exportación de cuero, por ejemplo, pero eh, Reino Unido como el más importante destino de la producción agropecuaria argentina. Más allá de que claramente el Reino Unido, digamos, por este tipo de exportaciones, abonaba lo necesario. La contracara de este modelo, o la contraparte, mejor dicho, van a ser las inversiones por parte del Reino Unido que va a realizar en la República Argentina en determinados sectores clave de la infraestructura productiva nacional, que van a ser puertos, ferrocarriles, elevadores de granos, ¿sí? Que eh, son los establecimientos que existen cerca de las estaciones ferroviarias. Ahora no se ven tanto, obviamente, pero vendrían a ser como una suerte de silos, bien, a veces se ven a los costados de las rutas, pero en ese momento los elevadores de granos eran las estructuras que permitían el intercambio, en este caso, y el acopio justamente de granos, desde los ferrocarriles a los puertos y de los puertos a los ferrocarriles. Bien, es un tipo de estructura industrial que existe, pero solamente en los puertos. Eh, y por último, también, y sumamente importante, los frigoríficos, bien encargados de justamente el procesamiento de la carne vacuna y su preparado y empaquetado para su exportación posterior. ¿Qué significa esto? Que las inversiones que el Reino Unido realizaba en la Argentina no eran inversiones en cualquier tipo de infraestructura o en cualquier ámbito de la producción nacional, sino que justamente eran inversiones que permitían, bueno, permitían, aceitaban, vehiculizaban, respaldaban, impulsaban el modelo agroexportador. Bien, o sea, no es casualidad que justamente sea en puertos, ferrocarriles, elevadores y frigoríficos que los británicos hayan realizado en esos años tantas inversiones en la República Argentina. Bien, la finalidad de los ferrocarriles justamente es acercar desde el interior del país, sobre todo desde el interior de la Pampa Húmeda, hacia la ciudad de Buenos Aires en primer grado y en segundo momento hacia la ciudad de Rosario,
toda esa materia prima agropecuaria, los puertos para poder justamente embarcarla y enviarla hacia el Reino Unido, los elevadores para realizar el acopio y el conteo de esa mercancía y los frigoríficos para el fraccionamiento, decíamos, y el empaquetado de la carne vacuna para después, bueno, poder ser embarcada justamente, transportada en los ferrocarriles y embarcada en los puertos. Respecto del sistema político, que antes algo mencionábamos, ¿qué vamos a decir ahora? Y esto correspondería con el círculo donde dice PAN, Partido Único. Bien, la Argentina en aquellos años, ¿sí? 1880-1930, sobre todo, no tanto hasta 1930, pero sí hasta 1900, vamos a poner 1914, ¿sí? Eh, tenía un régimen, ¿sí? Prácticamente, bien, o sea, no formalmente, digamos, no en los papeles, pero prácticamente, un régimen de partido único. ¿Qué significa esto? Que existía un único partido gobernante, o sea, era un partido que, entre comillas, maravillosamente ganaba siempre las elecciones el mismo partido político. Prácticamente no existían partidos opositores, bien. Cuando digo prácticamente, ¿a qué sentido me refiero? Que no existían legalmente reconocidos y que no tenían o era casi nula la posibilidad de participar en las elecciones. Por eso digo que ahí tenemos un régimen de casi partido único, porque hay un único partido, en este caso el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que es un partido que funda Julio Argentino Roca, y es un partido que surge, para que más o menos nos demos una idea, hacia 1874. Bien, Roca va a ser, digamos, el personaje clave en la creación de ese partido político y va a predominar en la política nacional hasta el año 1914-1916, que recién ahí eh, se ocurre la irrupción de la Unión Cívica Radical con la presidencia de Irigoyen, ¿sí? Ganando Irigoyen la presidencia en el año 1916. Bien, por eso es que algunos autores cortan en ese año esto del modelo agroexportado. Bien, porque en realidad lo que termina en el 16 no es tanto el modelo económico, sino que lo que termina, y también un poco entre comillas, o sea, no es que termina, sino que se interrumpe, es el modelo político, ¿sí? O sea, se interrumpe en el 16 el predominio de prácticamente 40 años del Partido Autonomista Nacional, del PAN como partido único, ¿sí? Entonces, volviendo al Partido Autonomista Nacional, este partido político era prácticamente, en los hechos, era el único partido político que ganaba las elecciones, que podía presentar candidatos. Obviamente todos los presidentes de aquel entonces, Pellegrini, Sáenz Peña, bueno, el propio Julio Argentino Roca, Juárez Selman, Figueroa Alcorta, todos los presidentes argentinos de esos 20 últimos años del siglo XIX y 20 o 15 primeros años del siglo XX van a ser todos presidentes de la Argentina por ese mismo partido político. Bien. Pasando al próximo círculo, ¿sí? Al próximo ítem. Ahí dice mano de obra inmigrante. ¿Por qué se promueve el ingreso, ¿sí? de la mano de obra inmigrante? Cabe destacar que los inmigrantes que llegan a la Argentina a partir de 1860 y de forma muy numerosa a partir de 1880, no son inmigrantes que llegan a la Argentina, vamos a decir, fruto de la casualidad, sino que llegan fruto de la acción justamente del gobierno argentino que va a promover fuertemente el arribo de este tipo de inmigrantes. Bien, o sea, el gobierno argentino va a salir a la búsqueda de los inmigrantes europeos. Esos inmigrantes europeos se van a transformar en mano de obra para las labores básicamente de carácter agropecuario, aunque lentamente también se van incorporando como mano de obra no tanto para el sector agropecuario, sino también para el sector, la rama del sector de servicios, ¿sí? Como obreros, por ejemplo, lentamente, y acá vamos a comenzar a hablar, dentro de lo que sería, o lo que hoy podemos entender como área metropolitana, ¿sí? En torno a la ciudad de Buenos Aires. Eso lentamente va a ir ocurriendo hacia inicios del siglo XX. Esta mano de obra inmigrante también promueve el surgimiento de gremios y de movimientos políticos. ¿Por qué? Porque esta mano de obra inmigrante sería negada totalmente la participación política por medio de ese partido único que veníamos mencionando hasta aquel entonces. Bien, tenemos en cuenta que un porcentaje muy alto de esos inmigrantes que venían a la Argentina tardaban mucho tiempo o capaz que nunca se terminaban de nacionalizar, o sea, llegaban a la Argentina y simplemente ingresaban y nunca formalizaban su situación de ciudadanos argentinos con un documento nacional, con un documento argentino.
Por lo tanto, permanecían largos años, o inclusive capaz que toda su vida, como ciudadanos extranjeros viviendo en la Argentina. Por lo tanto, no tenían posibilidad ni de afiliarse a un partido político y tampoco tenían posibilidad de votar directamente. Entonces, la posibilidad de participación política de estos inmigrantes, en muchos casos, en muchísimos casos, era prácticamente nula. Por lo tanto, tendían a conformar sus propios gremios y sus propios partidos políticos que igualmente estaban en una situación de casi ilegalidad, o sea, no era muy difícil que se puedan presentar elecciones, digamos, funcionaban, los gremios, digamos, existían, no es que no existían, pero habitualmente eran fruto de la represión política o directamente de la represión policial, por lo tanto, la participación, en resumen, política de esta mano de obra inmigrante se encontraba fuertemente reducida. Bien. ¿Esto en qué transforma a la República Argentina? Y vendría a ser lo que tenemos en el último círculo, en una sociedad cuasi estamental, o sea, es una sociedad en la cual el inmigrante toda su vida va a ser, digamos, considerado, por lo menos en ese periodo, ¿bien? Va a ser toda su vida considerado un inmigrante, o sea, un extranjero, un no argentino, que no tiene posibilidad de participar políticamente, que no tienen garantizado ningún tipo de derecho. Luego tenemos una clase, ¿sí? Una oligarquía conservadora que permanentemente va a conservar sus derechos. Entonces, ¿qué significa una sociedad cuasi estamental? Que la persona que no cuenta con una posibilidad de movilidad social, o sea, no hay una posibilidad de intercambio del individuo por medio del ascenso social, por medio de la educación, por medio de su formación o de conseguir un mejor trabajo o de conseguir repito, un trabajo mejor pago o un trabajo en el cual desarrolle otro tipo de aptitudes o de cualidades que pueda, entre comillas, subir, ¿sí? O modificar en la escala social. Eso prácticamente es inexistente en la Argentina de aquellos años. Las clases propietarias eran unas, que eran las clases oligárquicas y terratenientes, y la clase trabajadora estaba conformada en gran parte por esa mano de obra inmigrante y no había ningún tipo de posibilidad de intercambio de un lado hacia el otro. Ahora a continuación, yo acá fui dejando algunos cuadros estadísticos, ¿sí? Que podamos ir describiendo. Como siempre digo, el número no es importante que lo tengamos en cuenta porque lo pueden mirar acá en el PowerPoint, pero sí para dimensionar parte de estas cosas que hemos mencionado. El cuadro que están viendo, indicado como cuadro 1.2, bien, el cuadro que se ve en la parte superior de esta diapositiva, indica la cantidad de propietarios y el porcentaje de acuerdo a la dimensión de la propiedad de grandes extensiones de tierra. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense en el primer renglón, en donde dice tipos de propiedad, número de propietarios, y dice tipo de propiedad de 100.000 y más. En este caso estamos hablando de 100.000 y más hectáreas. Bien. ¿Qué teníamos en aquellos años? Según nos indica este gráfico, que 19 personas poseían extensiones de tierras de 100.000 hectáreas o más. 19 personas. Si continuamos a la tercera columna, esas 19 personas representan solo el 5%, el 5.5 para ser preciso, el 5.5 del 100% de los grandes propietarios de la Argentina. O sea que solamente ese 5% poseía más o menos cada uno de 100.000 hectáreas para arriba. Bien. Siendo ese 5% propietario del 28.4%, para ser preciso, del 28% de la superficie total de tierras. ¿Sí? Fíjense cómo esto se modifica a medida que vamos desplazándonos hacia extensiones menores. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, fíjense sobre todo en los extremos, ¿bien? O sea, en 100.000 y más y en de 10.000 a 17.500. Igualmente, si ustedes se fijan en la cantidad de propietarios, no totalizan, no va más de 140 personas, ¿bien? Controlando, ¿bien? Va a cerca de 340 personas, perdón. Fíjense como 340 personas tienen el poder, en aquellos años por lo menos, de una superficie de casi 11 millones de hectáreas. Un grupo de un poquito más de 300 personas. Bien. Digo, esto nos habla de la fuertísima concentración de la tierra y cómo esa concentración se agudiza más si vamos a dimensiones más grandes en campos. Bien.
Fíjense cómo, si sumamos los tres primeros renglones, tenemos 8.7 más 5.2 más 5.5, tenemos que ni siquiera es un 15%, ¿sí? Perdón, disculpen, llega a ser apenas el 20%, ¿sí? Apenas el 20% de los propietarios que poseen más del 35, casi el 40% de la tierra. Bien, eso es lo que estamos observando en ese primer gráfico. En el segundo gráfico dice cuadro 1.3, estructura de población. Lo importante acá para destacar que es, observemos por ejemplo los datos del censo de 1914, bien, en donde la Argentina, según nos indica, totaliza una población eh, de habitantes de 7.800 millones de habitantes. O sea, casi 8 millones de personas viven en la Argentina en aquellos años. Ahora, miren este porcentaje. De esos, estamos mirando en 1914, ¿no? El censo 1914. De esos casi 8 millones de habitantes, el 30% prácticamente, 29.8, el 30% son extranjeros en ese momento. Y solo el 70% son argentinos. Si quieren, digo, comparar con la actualidad, busquen cuánto es el porcentaje de extranjeros hoy en la República Argentina. Me atrevo a decir que no supera el 8 o el 10%, pero ni por casualidad, es muchísimo menor seguramente. ¿Qué es lo que quiero destacar? Prácticamente un tercio de la población nacional en aquellos años era nacida en otro país. Bien, o sea, la importancia de la población inmigrante en aquellos años en la Argentina. Y esto en la población total del país. Si nosotros buscamos estos mismos datos, que obviamente están para ciudades como por ejemplo la propia ciudad de Buenos Aires, vamos a encontrar datos aún mayores para el porcentaje de extranjeros, donde hay registros de años en donde, por ejemplo, la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires era nacida fuera de la República Argentina, o sea, el 50% de la población de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros, bien, más o menos en ese periodo de tiempo o en esos años que estamos observando. Y fíjense también en las últimas dos, tres columnas a la mano derecha, donde tenemos población rural y población urbana, cómo a medida que van pasando los censos, 1869, 1895, 1914, tenemos un descenso, ¿sí? En porcentaje, no en cantidad, siempre en porcentaje, un descenso de la población rural y un ascenso muy fuerte de la población urbana. Fíjense como del 69 al 14, en un periodo de 30, 40, 44, vamos a poner un periodo de 45 años, hay prácticamente una duplicación en el porcentaje de la población urbana. Fíjense, en el año 69 había apenas más de medio millón de personas viviendo en ciudades. Ahora, en el año 1914 hay 4 millones y medio. O sea, se sumaron 4 millones de personas a vivir a las ciudades desde el 69 hasta 1914. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos advirtiendo ahí? Bueno, que la Argentina está teniendo cada vez mayor cantidad de habitantes, claramente, sobre todo mayor cantidad de habitantes extranjeros y muchos que se comienzan a asentar sobre todo en ciudades, en grandes ciudades. O sea, comienza a conformar la Argentina como una sociedad urbana. En este otro cuadro que tenemos, y en relación al primero de los cuadros que mostrábamos en el slide anterior, tenemos nombres, o bueno, más que nombres, en realidad es el apellido, ¿sí? De familias propietarias de grandes extensiones de tierra. Bien. Fíjense sobre todo en la columna, están ordenadas las familias de acuerdo a la extensión, bien, de las tierras. Entonces sobre la mano izquierda nosotros tenemos las más grandes extensiones. Pero fíjense lo que son esas extensiones de tierras, bien, superiores a 100.000, sí, a 300.000, incluso hectáreas, bien. Probablemente si ustedes van mirando estos apellidos, algunos apellidos por lo menos les suene, bien, porque muchos de esos, bueno, fueron o eran gobernantes en aquel entonces de la Argentina, o han tenido posiciones importantes de poder político y económico en la Argentina, eh, no solo en aquel entonces, inclusive yo me atrevería a decir hasta la actualidad, bien, o sea, hay muchos apellidos. Bien, hay un apellido ahí, hay un Sue, Castex, Leloir, Luro. Bien, Luro es el fundador de Mar del Plata, ni más ni menos. Cambaceres, Alvear, Quintana, Brown, Anchorena, Torkins, Ugarte, Sáenz Valiente. ¿Sí? Estoy leyendo digo, algunos que estoy encontrando así rápido. Bien, Bustamante. Bien, Shaw.
Bien, hay importantísimos apellidos vinculados en aquel entonces a la política, a la economía, al mundo de las finanzas, argentinas, pero no solo en aquel entonces, sino también después, incluso yo diría hasta nuestros días. Bien. Y este último gráfico, y esto va a ir en relación a lo que vamos a mencionar ahora en el próximo y último slide de la clase. ¿Qué ocurría con la población de la ciudad de lo que hoy llamamos, ¿no? Bueno, ciudad de Buenos Aires, capital federal? Fíjense el porcentaje importantísimo de habitantes de la ciudad de Buenos Aires que vivían en conventillos. Estamos hablando arriba del 15%, en realidad arriba casi del 20%, fíjense en el año 1887, prácticamente el 30% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires vivían en conventillos, o sea, es un número extremadamente elevado para la cantidad de personas que vivían en este tipo de condiciones, ¿sí?, de habitabilidad sumamente inseguras, insalubres desde todo punto de vista. Estamos hablando de prácticamente, repito, el 30% siempre es arriba del 15, 20, pero fíjense en 1887, 30% de personas que residían en la ciudad de Buenos Aires y que, por así decirlo, mal vivían en este tipo de condiciones. Entonces, para cerrar, ¿qué tenemos como para poder indicar de este periodo histórico? Recién mencionábamos, las condiciones de habitabilidad y vivienda para los inmigrantes eran condiciones de alta insalubridad, condiciones muy irregulares, por un lado por la carencia, ¿sí?, de documentación para estos inmigrantes, decíamos muchos de ellos nunca llegaban a nacionalizarse, pero también la imposibilidad para el acceso al mercado de la vivienda regular. Bien. El segundo ítem, lo que vamos a mencionar, una leve existencia, sí, una leve existencia, todavía es el modelo exportador, el predominante, pero una leve existencia de, quizás no de industria, como ahí indico, pero sí de talleres artesanales, de muy pequeñas fábricas, sí, casi en sentido, digo, de familiar, fábricas de así, donde trabajan 10, 15, 20 personas, no mucho más, pero solamente dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bien, primero, digamos, esas pequeñas industrias, bien, pequeños talleres, galpones se van instalando dentro de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Barracas, bueno, lo que conocemos como Nueva Pompeya, Parque Patricios, en esa zona ribereña con el río Achuelo es que vamos a tener el inicio muy leve del sector industrial de la Argentina, de donde ahí se van a ir incorporando como trabajadores muchos de estos inmigrantes que justamente dejan de trabajar en el campo lentamente y vuelven a la ciudad por la cual ingresaron por el puerto de Buenos Aires, pero vuelven a la propia ciudad de Buenos Aires para incorporarse como mano de obra fabril en esta industria, repito, de lento y muy embrionario crecimiento en aquellos años. Como último ítem, bien, lo que hoy consideramos el AMBA, ¿sí?, esta zona que rodea la ciudad de Buenos Aires, va a ser un área totalmente dependiente de la estructura agroexportadora. ¿Qué significa esto? El AMBA va a ser el contenedor de población y sobre todo va a ser el contenedor de los núcleos de infraestructura, frigoríficos, elevadores de granos y acopiadores, ferrocarriles y puertos, para el servicio del resto de la estructura agroexportadora en el resto de la pampa húmeda. ¿Qué es lo que encontramos acá? Entonces, que el AMBA es una zona que provee, por así decirlo, servicios, bien, servicios ferroviarios, servicios de puerto, acopiación de granos, los servicios financieros, también los bancos para la compra de las tierras, para la compra de semillas, de maquinaria agrícola, la financiación para todo esto. Pero el AMBA funciona como un área que no tiene una estructura económica propia. Eso lo vamos a ver que ocurre recién a partir de la década del 30 con la industrialización. Entonces ahí se produce una, digamos, escisión, una separación entre el AMBA y el resto de la pampa húmeda. Pero todavía en aquel entonces el área dominante económicamente hablando va a ser la pampa húmeda. Y lo que uno podría llamar en aquellos años el área metropolitana va a ser un área que va a estar auxiliar a ese sistema agroexportador. Bien. Lo último sí para mencionar, que acá no me olvidé de tipearlo y ahora lo estoy recordando, sí a tener en cuenta en aquellos años la aparición muy lenta, ¿sí?, sobre todo hacia 1880, 1870, 1800, ¿sí?, esos años, fines del siglo XIX, la lenta aparición de localidades, bien, que hoy van a ser las cabeceras de las grandes ciudades o grandes municipios del conurbano bonaerense, del área metropolitana. Bien, muchas de esas localidades comienzan a surgir como proyectos de carácter inmobiliario,
bien, comienzan a surgir en torno a determinadas estaciones, a las vías férreas, pero repito, esto en aquellos años comienza a darse, pero solo de manera formal, o sea, esas localidades sí van a existir como una estación ferroviaria, como un edificio municipal, muy pocas viviendas, alguna zona comercial, pero muy pequeña, o sea, no van a ser las ciudades que hoy nosotros conocemos en el área, digamos, que hoy conocemos, en las cuales hoy vivimos del área metropolitana, bien, o sea, la población se agolpaba dentro de los límites de esta ciudad de Buenos Aires, dentro de los límites de la capital federal, y luego el área metropolitana quedaba como un archipiélago así muy perdido de algunas estaciones ferroviarias en torno a las cuales, bueno, se habían fundado localidades, o sea, existían, repito, en términos formales, en términos legales, de papeles, de leyes, de decretos, sí estaban fundadas las ciudades, estaban fundados los municipios, pero no tenían una existencia real en términos de dinámica poblacional. Bien, esa va a ser un poco la cuestión para el AMBA en aquellos años. Bien, como siempre, cualquier consulta, dejamos habilitado tanto el grupo de Facebook para cualquier pregunta que haya. Y sí, para tener en cuenta, ahora que estoy también recordándolo, para esta unidad número 2 yo no les voy a ir dejando en cada clase una serie de textos, sino que ustedes van a encontrar una carpeta que va a decir bibliografía unidad número 2. Y en esa carpeta van a ir encontrando distintos textos que van a ir sirviendo para distintos puntos de la unidad. O sea, esto no significa que ustedes tengan que leer, por ejemplo, para esta primera clase, necesariamente todos los textos que están ahí. Yo diría que como para esta clase solamente con el texto de Colelo, ¿sí? De Tomás Colelo, que justamente, Tomás Calelo, perdón, que es el texto de Introducción a la Historia del Área Metropolitana, con ese texto por el momento alcanza y sobra. Yo les iré indicando después en qué medida ir leyendo el resto de los textos. Así que, bueno, como decía, cualquier cosa, quedamos en contacto.